hablar de lo nuestro, y lo nuestro en los miércoles es Wanchipedia con Mónica Blanco, divulgadora científica y cultural, creadora de esa Wanchipedia. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas, y a ti y al equipo. Ya plenamente recuperada. Bueno, viva, que es suficiente. Ya, con eso ya... Por lo menos se me escucha. Bien, ya es un buen punto de partida. Oye, ¿hoy con qué vamos? Porque tuvimos ese paréntesis de la pasada semana, así que sí, tendrás que refrescarnos la memoria. Sí, así lo voy a hacer. O sea, seguimos con nuestra miniserie que la titulamos Ciudades fundadas por canarios, una miniserie con la que queremos mostrar cómo por los lazos del destino los canarios y las canarias acabaron fundando ciudades, más concretamente cómo el pueblo canario llegó a fundar ciudades en América, o sea que ya les estoy dando pistas. Para ponerles en contexto, y como se diría en otras plataformas digitales, en los otros episodios de la Radio Canaria, hablamos de esa fuerte conexión histórica entre Canarias y el resto de países del mundo, esa fuerte influencia de otras culturas en el habla canaria. Si se fijan, en el español de Canarias existen vocablos del portugués, el del español de Andalucía y del habla de América Latina, el español de América, entre otros. Y toda esa influencia lingüística está ligada a aquellos procesos históricos vividos en Canarias, a aquellos acontecimientos colonizadores que vivió el pueblo canario en el pasado, para que se vayan situando, ¿no? En el episodio anterior también hablamos de que todo comenzó en pleno siglo XV y más concretamente en el año 1492, cuando Cristóbal Colón quiso buscar una nueva ruta alternativa hacia las Indias, o sea, a Asia, y unas tierras que en esa época eran ricas en especias, oro y seda, y evitar así las rutas existentes que estaban controladas por los turcos. Pues bien, en ese viaje hacia las Indias, Colón hizo escala en Canarias. Y nos contaste, me parece que una de las carabelas tuvo que parar a repararse en Gran Canaria, que eso sí que no lo sabía yo. Claro, ellos pasaron por Canarias para pues llenar de víveres las famosas embarcaciones, que era la Pinta, la Niña y la Santa María, pues ya arreglaron algún que otro desperfecto, porque eso era normal en el mar. El mar, no sé si has ido desde aquí a la península. Sí, en barco, calla, yo sí he ido. Qué mareo. Y en los barcos de ahora pasó miedo, tú imagínate en el pasado. O sea Sí. el mar es bravo. Entre esas embarcaciones, una se le rompió el timón, que fue la Pinta. De ahí que hiciera parada en la isla de Gran Canaria, porque paró en Gran Canaria y en La Gomera. Y dijimos que La Gomera paró por un supuesto amor que tenía con la señora de La Gomera, con Beatriz de Bobadilla, que era la viuda de Fernán Peraza. Como recordarán, pues ese secreto a voces de ese amor, y ya claro, antes de irse a las Indias, pues quiso pasar por La Gomera. Claro. Pues bien, después de que Cristóbal Colón estuviera algunas semanas por tierras canarias y ver con sus propios ojos lo que dijimos, la erupción del volcán de Boca Cangrejo, puso rumbo a las Indias. Como sabrán, no llegó a las Indias, sino que arribó al Nuevo Mundo, llegó a América. Entonces ya empieza a tener como un poco sentido todo, ¿no? Y si Cristóbal Colón no hubiera hecho esa ruta, y si no hubiera llegado a América, ¿cómo sería Canarias en la actualidad? ¿Se lo han preguntado? ¿Habríamos hablado... O sea, ¿tendríamos el habla que tenemos ahora? Esas son preguntas que se lanzan al aire, ¿no? Pues sí. Por cierto, Víctor, el otro día me preguntabas si Beatriz de Bobadilla se había ido con Colón. Pues no, se quedó aquí y se casó con Alonso Fernández de Lugo, con el conquistador. Vaya. ¿Te acuerdas que dijimos que en esa época Alonso Fernández de Lugo estaba inmerso en la conquista de La Palma? Después pasó a Tenerife, que era la última, y la conquista terminó el 25 de julio de 1496. Pues 2 años después se casó con Beatriz de Bobadilla. O sea que si vio a Cristóbal Colón fue ya casada con... Eso ya no te lo sé Estaba decir. yo pensando, se me vino a la mente el nombre de Guanajaní. Ay, que decía, digo, ¿y de qué digo, al hablar de todo esto de Cristóbal Colón, sí. y acabo de buscar porque me sonaba que era el primer lugar al que llegó Cristóbal Colón, y es verdad. Es verdad, sí. Sí, es el nombre indígena taíno de la primera isla de las Bahamas a donde arribó Cristóbal Colón ese 12 de octubre de 1492. Tenía yo eso, yo qué sé, debe ser de la época de GB, claro, por Guanajanís. Y yo no sé en qué rincón de mis neuronas estaba guardada esa palabra y ese nombre que dime tú cuántas veces lo habré utilizado desde entonces. Yo creo que una o ninguna. Pero esto tiene sentido, se dan cuenta de que las cosas pasan por algo. Él llegó aquí, fue a América y por eso
Se van a explicar cosas en esta miniserie. Uy, uy, uy. Pues después de todos estos acontecimientos, como sabrán, las islas se integran en la Corona de Castilla, que eso lo dijimos también. Pero aquí entramos en la parte un poco más dura, ¿no? Que su población pues quedó seriamente dañada. O sea, las islas se vieron afectadas por todos estos acontecimientos. Y que pues entre todo eso quedaron muy pocos indígenas canarios, especialmente en la isla del Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de islas, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, también se notó el efecto de estos acontecimientos históricos. Te dan cuenta que una gran parte de los indígenas perdieron la vida en las batallas, pero hay más cosas. ¿Te haces una idea de qué pudo haber pasado en las islas para que empezaran a morir muchos indígenas? Porque no morían los castellanos, morían los indígenas. Pues que trajeron epidemias, me imagino, enfermedades que aquí pues no estaban, como cuando los españoles llegaron a América que diezmaron la población porque llevaron enfermedades que allí no se conocían. Efectivamente, pues en las islas existieron epidemias antes que el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, existió la modorra, que causó la muerte a muchos isleños. La modorra. La modorra. Los pocos que quedaron vivos, especialmente los hombres y niños, fueron convertidos en esclavos y enviados a Península. ¿Te acuerdas que yo traje un libro una vez con los nombres canarios? Ahí se explicaba todos los niños y hombres que se vendieron como esclavos en Península. Sí. O sea que eso es una historia bastante pues dura de... ¿La modorra qué era? Pues ahí voy. Pues yo decía, estás amodorrado, pero no sé. Ahora ahí voy, no te adelantes. Venga. De ahí que las mujeres canarias, no sé si lo sabías, si quedaron casi todos son mujeres, el mayor porcentaje de genética guanche está en las mujeres. Por eso mismo, porque quedaron mujeres. Habrá algún hombre y niños, sí, pero que casi todos eran mujeres. Y acabaron casándose con los nuevos residentes, con los colonos europeos y algún africano, porque traían africanos como esclavos también. Entonces también se mezclaron con la genética africana, para que se vayan hilando todo. ¿Y cómo llegaron las epidemias? Pues en esos barcos llegaron las epidemias, las enfermedades. Y los guanches afectados por la modorra, lo que sentían era que sufrían debilidad y somnolencia extrema. Vamos, que se quedaban atoletados o con una bobería encima. De ahí que se conozca como la enfermedad de la modorra. Vamos, que seguramente era como una gripe, provocaba fiebre, tos, rinitis y en muchos casos complicados, pues, neumonía y encefalitis letárgica. Se conocía también esta enfermedad como la enfermedad del sueño, porque te dejaba como aletargado y entonces, pues imagínate, en plena batalla y tú con una gripe de narices. Imagínate yo que el otro día no era gripe, pero estaba hecha polvo, pues yo no quiero imaginármelo. Pues claro. Así que así fue la causa de todo eso. Pero hubo más epidemias. Aquí ya no sé si te cojo yo. Ay, Dios. La peste bubónica también llegó a Canarias y azotó muy fuerte en Tenerife y en Gran Canaria en esa época. O sea, que esa era provocada por una bacteria. O sea, la peste bubónica, sí. Sí, la peste bubónica. Y además también vino la cólera, pero eso vino años después, en 1851, siendo una de las crisis sanitarias más devastadoras de la historia de las islas, especialmente virulenta en Gran Canaria, donde causaron alrededor de 6.000 muertos en pocos meses. O sea, para que se vayan haciendo una idea de cómo afectó todo eso, porque a partir de 1800 voy a contar cosas, pero eso no será hoy, será el otro día. Pero quiero contar algunas cosas que son curiosas de esta época, ¿no? Pues eso, cuando pasó todo eso, pues ustedes imagínense el jaleo que había, pues se repartían, los colonos que hicieron, pues se repartieron las tierras, trajeron personas de la península, vinieron andaluces, vinieron gallegos, vinieron portugueses, van hilando, ya tenemos los portuguesismos, los andalucismos, por esa nueva formación de la sociedad en aquella época, claro. ¿No? Y de África, vinieron esclavos y de ahí también que haya vocabulario de esa tierra. ¿Y qué más? Pues los colonos querían sacarle rentabilidad a todo eso. Entonces fue cuando se implementaron los cultivos, los ingenios azucareros. Y eso vino en esa época. Pues eso contribuyó a la deforestación de las islas, se talaron los pinos para construir viviendas y para alimentar esos hornos que cocían y evaporaban el jugo de caña de azúcar. O sea, tú imagínate esa situación, todo caos ahí. Eso contribuyó, pues eso, a lo que comenté. Y de ahí, desde entonces, el archipiélago comenzó un proceso largo de adaptación a las nuevas costumbres, a los nuevos habitantes y a sus nuevas lenguas. Incluso el ceseo que tenemos es de los andaluces, que acabó teniendo pues su particularidad aquí en Canarias, ¿no? Y vocabulario tan curioso como lo hemos comentado aquí, como es la palabra cigarrón, que es saltamonte, eso es de Andalucía, y candela, que también, y palabras como millo, que es del portugués, que es maíz, fechillo, que es el pestillo, el pasador, sí. Fonil, que es embudo, mojo, que es la salsa, eso viene del portugués. Ah, ¿sí? Sí. Peje, que es pez, también viene del portugués. El peje verde, el peje... Sí. Y mira lo que te voy a decir,
Apellidos como Hernández, González, que aquí son muy conocidos, Sí. y Rodríguez vienen de ahí. Ah, sí, del portugués. Se vayan hilando ustedes toda la historia. Mm. Y podríamos decir que desde entonces es cuando comienzan los guanchismos. Ahí comienzan los guanchismos, esos vocabularios que nacen de la lengua indígena, de esa lengua masic insular. Entonces de ahí nacen los guanchismos. Y de guanchismo, pues ya también los hemos comentado, ¿no? Viene la mayoría como topónimos, nombres de lugares, antropónimos, nombres de personas, y también nombres científicos de plantas y de animales. Y bueno, entre ellos pues el gofio, gánigo, baifo, tabaiba, y lugares como Tenerife, o municipios como Telde, Artenara, nombres como Yaiza, Raico. Bueno, y ahora se van haciendo una idea de cómo el pueblo canario pudo acabar fundando ciudades en América. Pues... Les dejo ahí la pregunta, ¿eh? Uy, uy, uy. Como se habrán dado cuenta, las cosas suceden por un motivo. Y conociendo el pasado, se entiende el presente y se cambia el futuro. Claro que sí, qué bonita manera de concluir esta sección de hoy. Estaba yo pensando, Sí. no sé si te queda alguna No, cosa porque pendiente. ya quiero entrar directamente cuando Pues, nos vamos a América. Estaba yo pensando con lo del cólera y Sí. hace poco lo comentamos, yo no sé si fue aquí en esta sección o en otra sección, que Charles Darwin, cuando vino a Canarias en el Beagle, Sí. pues no pudo desembarcar en Canarias, en Tenerife, precisamente porque había una epidemia de cólera. Y Pues por serían eso, esas épocas, sí. por Pues eso, eso no me 1800 acordé y de pico. traerlo. Por Pues eso, mira. por eso el barco no pudo desembarcar, él no pudo desembarcar y tuvo que proseguir el camino que le llevó hasta las Galápagos y al final pues bueno, a deducir y a proclamar esa teoría de la evolución de las especies. Y dicen que si Claro. hubiera podido atracar aquí y ver la gran diversidad y biodiversidad que tenemos en el archipiélago, Sí. probablemente Canarias habría sido esas Galápagos y esa teoría del origen y de la evolución de las especies habría tenido su origen precisamente Qué aquí guay. en el archipiélago canario. Es que si te fijas, la historia es así. Las cosas suceden por algo. Sí, pues Y mira, pasan así y por esos sucesos después pasan otras cosas. pues O sea que... por eso Darwin no pudo, pues eso, desembarcar en Canarias y nos quedamos en el easy, ¿no? El easy. Pues Ahora bueno, ya, el siguiente ya entramos en América. Sí, pues ya nos bueno. vamos para América ya. nos vamos para América. Oye, creo que en esa flota de Cristóbal Colón más de un canario pudo haber, Yo ¿no? creo que sí, es que tiene sentido de que llegaran aquí y llegara un momento que también se llevaran a algún canario, o a lo mejor como esclavo, me imagino. Pues nada, nos Porque quedamos eso- con eso y con la intriga para la próxima semana. Mónica, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao.